Capítulo 2036. El emperador de la niebla hace un avance. En ese momento, en la oscuridad del frente, una figura negra irrumpió atacando directamente al débil Yun-che. Se trataba de una bestia del abismo de etapa media de reino maestro divino, y Huakai Li ya se había dado cuenta. Con un movimiento de la espada de nube glaseada en su mano, una hoja de espada sin forma ya había penetrado a través del espacio en la cabeza de la bestia del abismo en un instante. Las bestias del abismo no temen el dolor. Para que una bestia del abismo realmente pierda su amenaza, su cuerpo debe ser destruido. La forma más eficaz es destruirle la cabeza. Siguió un sonido de rotura completamente superpuesto, mientras docenas de haces de espada estallaban instantáneamente con la cabeza de la bestia abisal como centro, rompiendo su cabeza directamente en incontables trozos que volaban en todas direcciones. Cuando entró por primera vez en el mar de niebla, Huakai Li era extremadamente intolerante con un método de caza tan cruel, pero ahora ya no había vacilación ni ondas en su corazón. ¡Bam! El cuerpo de la bestia del abismo que había perdido la cabeza se desvió en la dirección equivocada y aterrizó pesadamente en el costado de Yun-che, y después de una sacudida, no hubo más sonido, escapando silenciosamente solo el denso polvo del abismo. Yun-che se apartó de la espada del azote celestial que estaba ahorcajada sobre su cuerpo, y luego se apoyó en el suelo con el cuerpo de la espada y se levantó con considerable dificultad. Gracias por salvarme, hermana hada. Mirando a Huakai Li, suprimió el dolor y se esforzó por dedicarle una sonrisa. De esta forma, entre nosotros, nos consideramos igualados. Después de decir eso, directamente se dio la vuelta, arrastrando la espada del azote celestial, marchándose lentamente. Ah, espera un momento, Huakai Li dijo inconscientemente. Durante este periodo de tiempo, ella ya estaba comprendiendo gradualmente el gran poder asesino que tenía su apariencia. Ya fuera dentro del mar de niebla o fuera de él, de las personas con las que se encontraba, todas querían acercarse a ella, llegando incluso a utilizar todo tipo de medios para querer viajar con ella. Aunque ella siempre cubría su rostro con un velo, revelando únicamente su par de ojos. Solo que esta persona se la encontró 3 veces y las 3 veces se dio media vuelta, como si no pudiera evitarlo. Cuando salió la voz, Huakai Li se quedó atónita por un momento y luego dijo con naturalidad: has resultado tan gravemente herido que será demasiado peligroso si te encuentras con una bestia del abismo nuevamente. Me salvaste antes, como recompensa, puedo protegerte aquí durante 2 horas, para que puedas curarte en paz. Mientras hablaba, su palma se extendió, y sus dedos de jade parecían fluir con un brillo níveo como el jade en este oscuro mar de niebla. En el centro de su palma había una perla de jade redonda de color lavanda, rebosante de un aura que era suficiente para hacer palpitar las venas profundas de cualquier practicante profundo. Esta píldora puede ayudar a recuperar tus heridas y tus venas profundas. Como hija divina del reino de Dios, naturalmente no estaba dispuesta a deber favores a nadie. Era la primera vez desde que entró en el mar de niebla que tomaba la iniciativa de querer ayudar a alguien. La píldora que tiene en la mano se llama Perla del Corazón Púrpura, que puede restaurar rápidamente la vida. Fue entregado por el sacerdote de la tierra pura y es extremadamente preciosa. También sabía muy bien que sacar la perla del corazón púrpura era un acto muy peligroso, porque la energía medicinal y la energía espiritual que derramaba fácilmente podían despertar la codicia de una persona, especialmente en el mar de niebla. Sin embargo, viendo al Yun-che en su línea de visión, sus ojos ni siquiera parpadean con una pizca de codicia, o incluso cualquier sorpresa o intención. Reveló una sonrisa. Gracias por su amabilidad, hermana hada. Mis heridas parecen terribles, pero en realidad no son tan graves. En cuanto al asunto de haberte salvado antes, la hermana hada también me salvó una vez, ya se ha igualado. Después de decir eso, sonrió un poco, sus ojos se desviaron y se alejó lentamente. Huakai Li se quedó atónita en el sitio, momentáneamente sin palabras. No importa dónde esté, ella es la existencia máxima de todas las estrellas. En el reino de Dios destructor del cielo, incluso en la tierra pura, ella es la estrella más brillante de todas, y nunca ha estado tan continuamente despreciada. En particular, por primera vez en su vida, tomó la iniciativa de acercarse a un hombre y tenderle la mano, solo para ser rechazada sin vacilar. Incluso si él no quería aceptar su píldora, ella se quedaría con él durante 2 horas. En su corazón, surgió una especie de indignación nunca antes vista. Era la sensación de tener algo bloqueado en su corazón, muy extraño e inexplicable. Sus palabras también salieron una vez más ante su razón. ¿Por qué te apresuras a esconderte cada vez que me echas un vistazo? ¿Hay algo en mí que te molesta? Yun-che se dio la vuelta y volvió los ojos con una mirada atónita en su rostro. Luego dijo: no, definitivamente no quise hacer eso. Es una gran fortuna y un honor para mí haber encontrado a la hermana hada en el reino Lingyuan, el mar de niebla, y luchar junto a la hermana hada espalda con espalda. Es solo que sus labios se alzaron en una sonrisa, su voz adoptando un tono vagamente solitario. Estoy acostumbrado a estar solo, y hace tiempo que no me atrevo a esperar amigos y compañeros. Y una persona como la hermana hada debe ser una estrella en el cielo, y yo, digamos que no estamos destinados a estar en el mismo mundo, y más aún porque deberíamos estar cerca. Huakai Li no sabía cómo responder, y en
el momento en que Jung-che se dio la vuelta, su vista se aturdió de repente. Su espalda parecía tan solitaria. Mientras se alejaba paso a paso, el mundo entero parecía volverse distante, sin querer darle ningún calor. Lo único que lo acompañaba era el brillo color rojo vermellón de la espada. La palabra soledad nunca había sido tan clara y asfixiante en su corazón. ¿Qué ha experimentado exactamente? Jung-che se alejaba cada vez más en su campo de visión y cuando recobró el sentido, se dio cuenta de repente de que había estado mirando fijamente a su espalda. Apresurándose a apartar la mirada, tras un momento de desorientación, miró tranquilamente en dirección a Jung-che y con esta mirada vio a Jung-che arrodillarse violentamente de repente y luego nunca se levantó. Desde la distancia podía ver claramente el violento temblor de su cuerpo y escuchar el débil sonido del crujir de dientes. Hua Kaili llegó al lado de Jung-che con un movimiento instantáneo. Justo después de pronunciar estas palabras, se dio cuenta de que la energía profunda alrededor del cuerpo de Jung-che era un caos, como si hubiera innumerables torbellinos de viento fuera de control enredando su tembloroso cuerpo. Esto es claramente el precursor de un gran avance. Hermana Hada. Jung-che abrió la boca, su voz calmada y ardua. Puedes, por favor, hacerme un favor. A medio camino, ya estaba directamente paralizado en el suelo. Mi energía profunda ha alcanzado el umbral de avance hace algún tiempo, pero estando en el mar de niebla, solo puedo suprimirlo a la fuerza. Pero este tipo de traumatismo tan fuerte hace que ya no pueda suprimirlo, a menos que haya alguien en quien confíes para que te proteja. Atravesar el mar de niebla es sin duda un acto de muy alto riesgo, porque una vez que te encuentres con una bestia del abismo durante el proceso de avance, las consecuencias serán desastrosas. Entiendo. Hua Kaili asintió levemente con la cabeza. Yo haré guardia aquí, solo tienes que avanzar con tranquilidad. Mirando a esta extraña persona que la había evitado una y otra vez y tuvo que tomar la iniciativa para pedir su ayuda, su corazón estaba inexplicablemente un poco alegre, como si de repente hubiera ganado la ventaja en algún tipo de concurso que estaba a punto de perder. Jung-che le dio una sonrisa muy agradecida. Gracias, hermana mayor Hada. Yo, definitivamente, lo haré bien. La energía profunda estaba completamente fuera de control. Jung-che parecía incapaz de seguir hablando, haciendo todo lo posible por concentrarse y quedarse quieto, guiando el flujo de energía profunda y renovándolo. Estando en el mar de niebla, rodeado de polvo del abismo y fuertemente herido, el riesgo de un avance en tal estado podía imaginarse. Hua Kaili no se atrevió a hacer ruido para molestarlo, solo un susurro en su corazón acerca de por qué la llamaba hermana mayor. Obviamente es mucho mayor que yo, pero parece que no hay nada malo. No está bien, no está bien. Dios padre, tía y el tío emperador del abismo dijeron que tengo 19 años. Tengo 19 años. Simplemente no debe decirme hermana mayor. Estaba hablando consigo misma en su corazón, pero sus hermosos ojos no pudieron evitar posarse en el perfil de Jung-che. La primera vez que vio a Jung-che, recordó su apariencia muy claramente. Habían pasado casi 7 meses desde que abandonó el reino Liyuan, y le había reconocido enseguida, aun cuando su visión estaba notablemente nublada por el cansancio. Ni siquiera ella entendía por qué le recordaba tan bien. Probablemente por su comportamiento, su poder profundo era demasiado extraño, o quizás porque su cara era realmente difícil de olvidar. Los hombres extraños y hermosos del mundo, Hua Kaili sin duda había visto demasiados. Tiene un contrato matrimonial con el hijo divino Dian Hyusi, guapo y elegante sin perder la agudeza. El hijo divino tejedor de sueños Men Xianji, cuyos ojos son como un sueño, bastará un vistazo para introducir a la mujer en la fascinación obsesiva. Los gemelos Estrella y Luna, la belleza demoníaca del hombre interpretada al extremo. En cuanto al emperador del abismo, todos en el abismo saben que tiene la mejor apariencia, fuerza y estatus entre los hombres del mundo. Hua Kaili, que creció en un entorno así, nunca se ha sentido conmovida por la apariencia de un hombre. En este momento, ni siquiera ella se ha dado cuenta de que lleva mucho tiempo mirando el perfil de Jung-che, a menos de 1 metro de su lado. Su rostro, bien parecido y tan especial. Sus ojos son claros como el agua, pero nunca se ve un rastro de nada, como si todas las ondas estuvieran ocultas en el fondo de la desconocida profundidad del estanque. Sus cejas como si estuvieran guardando un montón de secretos. Sus facciones son muy bonitas, pero parece desbordar una especie de soledad que hace que la gente tenga una sensación de desconsuelo. Los sucesivos pensamientos que afloraron en su mente la sobresaltaron de repente, y su mirada se volvió hacia atrás presa del pánico, incluso sus pies retrocedieron apresuradamente. Sobre el cielo distante, Huan Jin frunció ligeramente el ceño. Hua Kaili sacudió ligeramente la cabeza, disipando rápidamente esos extraños e inexplicables pensamientos, y mirando atentamente para detectar el aura circundante. En ese momento, la energía profunda del cuerpo de Jung-che se estancó repentinamente, seguido de una abrupta explosión de llamas. La mirada de Hua Kaili, que no se había desviado fácilmente, se volvió de repente, y de un vistazo, vio que un grupo de llamas doradas ardía silenciosamente en el cuerpo de Jung-che. Era una llama dorada que ella nunca había visto antes, pura como si fuera oro deslumbrante sin adulterar, y la luz de la llama dorada atravesó las capas de polvo del abismo, transformando el mundo originalmente oscuro
oscuro y sombrío que la rodeaba en un hermoso color dorado. La llama dorada se reflejó en los hermosos ojos de Huakai Li y atrajo la atención de Huang Jin. Sabía de muchos que podían lanzar llamas doradas. Sin embargo, nunca había visto un color dorado tan puro. La llama dorada ardió durante unas cuantas respiraciones y luego se extinguió lentamente. El vórtice de energía profunda continuó alrededor del cuerpo de John Che y entonces de repente desató una tormenta maníaca. Los escombros y cadáveres circundantes fueron repelidos por la tormenta, e incluso el espacio se distorsionó ligeramente. La tormenta amainó gradualmente. Los truenos repentinamente destellaron y los truenos y relámpagos destellaron y rugieron en el cuerpo de John Che. Al principio era un rayo púrpura y gradualmente se convirtió en un rayo rojo sangre. Después de 10 o más respiraciones, el silbido de rayos y relámpagos se transformó en un canal de flujo de agua ligeramente azul alrededor de John Che, fluyendo rápido como innumerables dragones de agua en círculos. Inmediatamente, el dragón de agua se condensó en el círculo nuevamente, convirtiéndose en un hielo congelado que liberó un brillo de ensueño. Fuego, viento, rayo, agua, hielo. Huakai Li estaba completamente congelada allí, sus labios rosados se habían abierto inconscientemente en algún momento, y el rostro de Huang Jin también reveló claramente una expresión de asombro. Justo en ese momento, la luz azul hielo retrocedió lentamente, y en su lugar había una luz amarilla gradualmente más profunda. El hielo también estaba mutando silenciosamente, eventualmente convirtiéndose en una capa de jade amarillo que cubría a John Che. Los labios entreabiertos originales de Huakai Li volvieron a abrirse de par en par, y el asombro en los ojos de Huang Jin duró más de 10 respiraciones y aún no se disipaba. Realmente había visto 5 tipos de luz profunda elemental en la misma persona. Capítulo 2037. Silenciando. A medida que el jade amarillo brillante también se disipó lentamente, la energía profunda alrededor del cuerpo de John Che finalmente dejó de ser caótica y fluyó lentamente. Su expresión también se relajó visiblemente. Por el contrario, el corazón y el alma de Huakai Li estaban agitados y no pudieron calmarse durante mucho tiempo. Cada avance de un practicante profundo fue un crecimiento y renacimiento de energía profunda, y el avance de un gran reino fue aún más refrescante y cualitativamente diferente. Cuando uno supera un estado de lesión grave, es normal que la energía profunda se salga de control y se desborde. Sin embargo, su energía profunda fuera de control estaba claramente llena de 5 poderes elementales diferentes, justo ante sus ojos, a solo unos metros de distancia. Además del poder profundo de la luz que solo existía en los registros antiguos, había 6 poderes profundos elementales en el mundo: agua, fuego, viento, trueno, tierra y oscuridad. En realidad cultivó 5 de ellos al mismo tiempo. Esto es completamente contrario al sentido común del camino profundo que le enseñaron su tía, su Dios Padre y los sacerdotes de la tierra pura. Incluso el más competente en el poder de los elementos entre los 4 emisarios, el sacerdote espiritual con venas profundas especiales y herencia divina, solo puede controlar el poder de 3 elementos al mismo tiempo. Quería hacer un sonido y preguntarle a su tía que se escondía en un lugar desconocido, pero tenía miedo de molestar a John Che y solo podía mirarlo sin comprender, sin darse cuenta, pero en realidad lo estuvo mirando durante mucho tiempo. Aturdido de nuevo. El profundo vórtice en el cuerpo de John Che se ha vuelto cada vez más lento y parece haber sido completamente controlado. Y justo cuando la energía profunda parecía haberse calmado por completo, se produjo un cambio extraño. El mundo circundante del mar de niebla de repente se volvió turbulento, y antes de que Huakai Li tuviera tiempo de reaccionar, ya había surgido una tormenta e innumerables corrientes de aire surgieron salvajemente hacia el cuerpo de John Che. La ropa exterior y el cabello largo de John Che se levantaron. El comienzo de estas corrientes de aire ya era incomparablemente sorprendente, pero cada respiración posterior se volvió aún más violenta, y el aura del cielo y la tierra en todo el espacio surgió hacia John Che como si se hubiera vuelto completamente loco, y ni siquiera el polvo del abismo estaba capaz de detenerlo. Incluso Huang Jin, que estaba lejos, podía sentir la violenta oleada de aire a su alrededor. Miró a John Che, y una mirada de sorpresa pasó directamente de sus ojos a su corazón y alma. Este nivel de movimiento de energía no debería pertenecer en absoluto al avance del reino maestro divino. En cambio, fue como el avance del reino extinción divina. La oleada del aura del cielo y la tierra continuó sin la menor señal de desaceleración. El largo cabello de Huakai Li se levantó y el velo que cubría su rostro casi se cae. Su mirada hacia John Che estaba aún más asombrada, como si estuviera mirando un monstruo que nunca antes había existido. Tenía una sensación confusa, como si todo el mar de niebla, el mundo entero estuviera temblando debido al avance del hombre frente a ella. En ese momento, Huang Jin de repente apartó los ojos de ella. Se sorprendió al darse cuenta de que su sentido divino había abandonado por completo a Huakai Li en ese momento, y durante 7 respiraciones. John Che, en el reino Linduan, usó el poder del soberano divino para torturar a todos los maestros divinos. El avance del reino maestro divino desató la energía del cielo y la tierra como el avance de los semidioses. El poder de su cuerpo está claramente más allá de lo que el mundo conoce. ¿Qué
clase de persona es este niño? La frenética oleada de Yi duró 100 respiraciones antes de detenerse lentamente. El cabello negro de Jung-che caía hacia abajo, su rostro estaba tranquilo, como si estuviera durmiendo cómodamente. Incluso las cicatrices que originalmente estaban grabadas en su rostro se habían desvanecido mucho. Todo volvió a la calma, solo la joven que lo custodiaba a un lado tiene su corazón ondulando con ondas demasiado extrañas. Lee Su estaba observando en silencio las acciones de Jung-che así como la reacción de Hua Kai-li. De repente no entendió lo que estaba pensando Jung-che. Antes de volverse lo suficientemente fuerte, debería haber hecho todo lo posible para ocultarle los secretos del cuerpo. Pero en este momento, estaba claro que ella lo estaba diciendo deliberadamente, completamente en contra de lo que había hecho antes, así como de la advertencia de la emperatriz Diablo. Sin embargo, debe haber tenido sus razones para hacerlo. En ese momento, Hua Kai-li de repente se volvió para mirar hacia atrás y su mirada se volvió gradualmente seria. 5 auras se acercaban rápidamente hacia allí. 4 de ellas eran del reino de la extinción divina de medio paso con un cultivo similar al de ella. Y el aura en el centro, esa clara sensación de opresión es claramente del reino de la extinción divina. Era la primera vez que se encontraba con un grupo tan sorprendente en esta zona del mar de niebla. A medida que se acercaban más y más, el sonido llegaba débilmente. El movimiento del grupo es de hecho en esta dirección. Una aura sangrienta tan espesa. Parece como si hubiera habido una feroz batalla aquí no hace mucho. Pronto, 5 siluetas aparecieron en la línea de visión de Hua Kai-li. Las 4 personas de atrás estaban vestidas de gris, sus ojos brillaban intensamente. Con un cultivo de medio paso del reino de la extinción divina, en cualquier territorio bajo el reino de Dios, todos ellos eran fuertes, incluso existencias de nivel hegemónico. Sin embargo, en este momento, estas 4 personas estaban en una postura arqueada, siguiendo respetuosamente a la persona que tenían delante. Cuando uno viajaba por el mar de niebla, para facilitar la ocultación, solía elegir ropas oscuras. Sin embargo, esta persona vestía de plateado. La luz profunda sobre esta fluía y se desplazaba, sin ocultar lo más mínimo los patrones divinos defensivos grabados en ella, y también sin duda haciendo su presencia aún más llamativa. El aura de reino de la extinción divina en su cuerpo le hacía estar orgullosamente cualificado a pesar de encontrarse en el mar de niebla. Mirando los cadáveres residuales de las bestias del abismo esparcidos por el suelo, los 5 los contemplaban. Sin embargo, tras la muerte de una bestia del abismo, el aura residual se disipaba rápidamente junto con el polvo del abismo, lo que hacía difícil identificar con precisión su intensidad antes de morir. Las miradas de varias personas también se dirigieron rápidamente hacia Hua Kai-li y Jung-che, una extinción divina de medio paso, y su aura era débil, su poder profundo debía de haber sufrido una gran pérdida. Un reino maestro divino de segundo nivel pico, y la energía profunda se está reuniendo, obviamente en medio de un avance. La cautela en sus ojos se disipó al instante. La mano blanca de Hua Kai-li se agitó. Una pequeña barrera ya había cubierto el área de Jung-che. La espada de nube glaseada también siguió la trayectoria de su dedo de jade frente a su cuerpo, liberando un aura de espada impecable. Sus ojos eran como estrellas en el cielo, su piel era como la nieve y su espada era como el jade. Aunque había un velo cubriendo su rostro, su esplendor seguía aturdiendo sus ojos y estremeciendo sus fibras sensibles. Ella no debería existir en el mar de niebla y ni siquiera merece estar en este mundo turbulento. El hombre de plateado rápidamente se dio cuenta de su propio comportamiento, mostrando una sonrisa amable. Esta hada no tiene por qué estar nerviosa, solo nos sentimos atraídos por el movimiento inusual, preocupados de que alguien fuera robado y ver si podíamos echar una mano. Viendo que ustedes dos están ilesos, ya no nos molestaremos. Una mujer tan despampanante como ella era la única que había visto en su vida. Pero en este momento en el mar de niebla, sino que también tiene un asunto importante en el cuerpo, se puede decir que es el momento más inapropiado para hacer problemas. Pero antes de que estuviera listo para irse, todavía no pudo evitar preguntar. Pero encontrarse en el mar de la niebla es bastante fatídico. Mi nombre es Fan Kim-so. Me pregunto si el hada puede decirme su nombre. Cuando dio su nombre, su cara mostró un ligero toque de arrogancia, porque creía que su nombre no tardaría en ser conocido en todo el mundo. Hua Kai-li no respondió, pero se puso en guardia. Ya había vivido demasiadas escenas similares en el mar de niebla. La persona que tenía delante seguía considerándose del tipo más sutil y gentil. Lamentándolo, pero con asuntos importantes entre manos, Fan Kim-so no se forzó y dijo con una débil sonrisa: en ese caso, no molestaré la práctica del hada. Vamos. Con mucha lujuria volvió a mirar a Hua Kai-li y luego Fan Kim-so apartó trabajosamente la mirada. Estaba a punto de darse la vuelta cuando se oyó una súbita exclamación en sus oídos. Cristal del abismo. Un cristal del abismo es difícil de encontrar, pero como practicante profundo del reino de la extinción divina de medio paso, ¿por qué te alarmas tanto? Fan Kim-so estaba a punto de reprenderle suavemente, pero antes de que tuviera tiempo de hablar, sus ojos se desviaron y se fijaron allí, sus pupilas tuvieron un sobresalto momentáneo. A menos de 6 metros del lado izquierdo de Hua Kai-li, en medio de 2 cadáveres rotos de bestias del abismo, un cristal gris rebosaba con el aura
aura única de cristal del abismo. El aura diferente de cristal del abismo es lo suficientemente llamativa en el tenue mar de niebla, pero el esplendor de Huakai Li es realmente demasiado deslumbrante para capturar el corazón, por lo que no se dieron cuenta hasta ahora. Y esta luz gris que brilla directamente en la parte inferior de las pupilas mide medio metro de tamaño. Nunca habían visto un cristal del abismo tan enorme en el mar de niebla, no, en toda su vida. Esto debe pesar al menos 30 o 40 libras, ¿verdad? Un hombre de gris dijo con la garganta agitada. Otra persona dijo, el valor de un cristal del abismo tan grande no se puede medir con el peso convencional. Fan Qingzhou miró a Huakai Li y dijo, en última instancia, es propiedad de otra persona. No, esto es el mar de niebla, así que no es propiedad de nadie. La persona a la derecha de Fan Qingzhou recordó en voz baja: hermano mayor, no olvides tu misión esta vez. Tomando este pedazo de cristal del abismo, tu misión puede ser completada directamente. Para ti, no hay nada más importante que esto. Con una fracción de segundo de vacilación, Fan Qingzhou entonces dio un paso adelante, y estaba a punto de abrir la boca cuando un aura de espada invisible de repente cortó el cielo oscuro. Rip, cristal del abismo fue levantado por la luz de la espada, teletransportado detrás de Huakai Li y cayó dentro de la barrera. Con el origen de Huakai Li, incluso si fueran 100 libras de cristal del abismo, no sería suficiente para entrar en sus ojos. Pero todas estas bestias del abismo fueron cazadas por Yun Che, y el cristal del abismo debía pertenecer a Yun Che. Ya que había prometido permanecer al lado de Yun Che, no debía dejar que el cristal del abismo que le pertenecía cayera en manos ajenas. Fan Qingzhou entrecerró los ojos, y su sonrisa ya no era tan gentil e inofensiva como antes. Esta hada, deberías tener menos de 100 años, pero ya tienes tal nivel de cultivo, y tu aura es aún más sobresaliente, así que creo que debes tener un origen extraordinario. Huakai Li, entonces definitivamente debes conocer también las leyes de supervivencia de este mar de niebla. Se paseó despacio, acercándose lenta y firmemente. Sus ojos medio rasgados transmitían gradualmente una luz cada vez más peligrosa. Este cristal del abismo ha caído en el mar de niebla, así que es para aquellos que son capaces de conseguirlo. Si los débiles lo cogen por la fuerza, solo les traerá problemas. Un razonamiento tan simple creo que el hada no dejará de entenderlo. Huakai Li no tuvo miedo y habló despacio. ¿Haría algo tan malo un futuro caballero de la tierra pura? La voz era clara y fría. Las palabras eran como jade cayendo en un manantial frío, refrescando el corazón y el alma. Pero dejó a Fan Qingzhou con todo el cuerpo rígido. Sus pasos se detuvieron inmediatamente allí. Huakai Li continuó. Para convertirse en caballero del abismo, hay que pasar por 9 pruebas. Una de ellas es la prueba del mar de niebla. Para convertirse en un caballero del abismo, uno debe mantener un alma noble. Si pasas la prueba del mar de niebla con este comportamiento, y finalmente te conviertes en un caballero del abismo, entonces, el nombre de Fan Qingzhou seguramente manchará el título de caballero del abismo. Había pasado más del 99% de su vida en la tierra pura. Los futuros caballeros que se sometían a las pruebas eran marcados con un sello especial de la tierra pura, que ella podía reconocer fácilmente. La cara de Fan Qingzhou se volvió oscura e insegura al instante. No sabía por qué la mujer frente a él sabía que él era un casi caballero que se estaba sometiendo a la prueba, y aún más, se arrepentía incomparablemente de haber dado su nombre justo ahora. Las 4 personas de atrás también se quedaron atónitas en el acto, sin hablar durante mucho tiempo. Jeje, el hada está demasiado preocupada. Fan Qingzhou cambió de tono. Lo que dije hace un momento fue para advertir al hada que guardara este cristal del abismo lo antes posible. Después de todo, en este mar de niebla, es el mayor pecado para una persona débil albergar tal cristal del abismo. En cuanto a mí, como aquel que hizo el juramento de convertirse en caballero del abismo, hace tiempo que tomé como voluntad suprema mantener el orden del abismo y custodiar la miríada de gente del abismo, por lo que desdeñaría imponerme a los débiles. Tras unas atrevidas palabras, ya no miró al cristal del abismo, directamente se dio la vuelta y agitó el brazo. No es necesaria nuestra ayuda aquí, vámonos. Las miradas codiciosas o poco dispuestas recorrieron secretamente el cristal del abismo, pero como Fan Qingzhou había hablado, ninguno de ellos se atrevió a decir nada, y todos se marcharon rápidamente con él. Huakai Li exhaló un pequeño suspiro de alivio, y la espada de nube glaseada también atenuó su luz y volvió a la paz. En ese momento, Yun Che, en medio del silencio, habló de repente. Tienes que irte. Huakai Li giró los ojos en estado de shock. ¿Has completado tu avance? Todavía no. Los ojos de Yun Che seguían cerrados y su voz no salía de entre sus labios. Será mejor que te des prisa y te vayas antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Huakai Li se preguntó. La energía profunda que rodeaba el cuerpo de Yun Che se fusionaba y expandía continuamente, alcanzando claramente la fase final del avance. Justo ahora, lo más sensato para ti sería entregarles el cristal del abismo, y así podría dejarnos en paz. Lo que dijo no era intrínsecamente erróneo. Este cristal del abismo, habiendo sido visto, solo puede pertenecer a los fuertes. Pero tú no lo hiciste, y te burlaste del hecho de que era un casi caballero de la tierra pura, así como del hecho de que se estaba sometiendo a las pruebas
pruebas del mar de niebla. Alma noble es la etiqueta de un caballero del abismo, y una vez que se sepa del comportamiento de su grupo, seguramente se convertirá en una mancha que le impedirá convertirse en un caballero del abismo. Tú, en cambio, conoces su nombre. Entonces lo más probable es que elija la oportunidad de matarte para silenciarte. Huacaili abrió los labios y dijo suavemente, pero entre él y yo ni siquiera hubo un conflicto, así que no es tan malo, ¿verdad? Lo es. Yonche dijo, tu origen es ciertamente noble. Incapaz de entender lo que las 4 palabras caballero del abismo significan para un practicante profundo con un origen relativamente ordinario, que es probable que sea la búsqueda más alta de los esfuerzos de toda una vida, es suficiente para glorificar a todo el clan y las generaciones futuras de la identidad y el honor supremo. Y ese Fan King So, que está a solo medio paso de ser un caballero del abismo, nunca permitirá que aparezca ningún accidente, aunque solo sea una pequeña posibilidad. Cuando Fan King So se dio la vuelta con esa profunda intención asesina oculta, la poco experimentada Huacaili no pudo percibirla, pero Yonche la percibió claramente. Durante este entrenamiento en solitario, Huacaili ya había experimentado personalmente todo tipo de males del corazón humano, pero por un momento fue difícil aceptar lo que dijo Yonche, porque aquel no era una persona ordinaria, sino un casi caballero del abismo que estaba cualificado para someterse a la prueba. Y de las 9 pruebas desde casi caballero a caballero del abismo, la primera era la prueba del corazón. Ser capaz de entrar en la prueba del mar de niebla significa que has superado la prueba del corazón y no debería ser una persona de gran maldad. No te preocupes, esa persona no lo hará. Huacaili dijo en tono aliviado. Los caballeros del abismo son todos personas excepcionalmente justas. Aunque solo sea un casi caballero, el hecho de que esté cualificado para participar en las pruebas significa que no es una persona con muy mala naturaleza. Huacaili tiene un gran respeto por el emperador del abismo. Tiene un afecto mucho más profundo que otros por todo lo que hay en la tierra pura. Yonche resopló en secreto. Después de todo, ella era una hija divina elevada, y su comprensión del bien y del mal era tan superficial que era ridículamente infantil. Ralentizó su tono y dijo, lo que hace que los caballeros del abismo tengan rectitud no es su naturaleza, sino la identidad de caballero del abismo. Huacaili parpadeó y miró a este hombre con una mirada extraña, que obviamente tenía solo menos de 60 años, pero cuyo tono era extremadamente maduro. Las 4 palabras, caballero del abismo, son un honor y una atadura, pero para los practicantes profundos que aspiran a convertirse en caballeros del abismo, lo primero supera con creces a lo segundo. Por eso están incomparablemente dispuestos a hacerse encajar en el alma noble en aras de esta identidad y honor. Pero este cambio de apariencia no significa en absoluto que la naturaleza también cambie. Su tono se hundió lentamente. Los caballeros del abismo bajo los ojos del público son los rectos gobernantes del orden y la majestad, pero en los rincones donde nadie observa, como este mar de niebla que fácilmente lo cubre y lo engulle todo, no necesitan defender en absoluto las llamadas almas nobles, sino que pueden revelar su verdadera naturaleza al máximo. Es más, todavía no es un caballero del abismo, sino que se encuentra en el punto más crucial para convertirse en uno. Pero, argumentó sin convicción Huacaili, no es que vaya a hacer nada contra él. Realmente tendrían que silenciar a alguien solo por eso, y si realmente quisiera silenciarme, habría hecho un movimiento correcto. Ahora, sobreestimas los límites inferiores de la naturaleza humana. Yonche dijo con un suspiro y un poco con un tono triste. No hizo ningún movimiento en este momento porque había otros de su lado. Si lo hubiera hecho, habría dejado un trapo sucio más grande sobre esas 4 personas. Él sí quiere silenciar, solo puede hacerlo por su cuenta. El mar de niebla es el más fácil de esconder y el más difícil de perseguir y atacar. Por lo tanto, definitivamente se separará de esas 4 personas en el menor tiempo y luego regresará. A más tardar será en 100 respiraciones. Huacaili abrió los labios, pero antes de que las palabras salieran de su boca, una risa baja vino desde atrás. Ahora que lo sabes todo, ¿todavía estás esperando morir? No sé si llamarte inteligente o estúpido. Huacaili de repente se dio la vuelta y vio una figura que había estado yendo y viniendo caminando tranquilamente entre el polvo y la niebla. No era otro que Fan King So. Su rostro ya no era tan amable como antes, y su voz transmitía una frialdad desgarradora. En su mano, una espada larga de color púrpura estaba entrelazada con un rayo violento, así como una intención asesina que ya no estaba oculta. Las palabras que estaba a punto de decir colapsaron entre sus labios, y las palabras que Yonche había dicho aparecieron ante sus ojos. Sus hermosos ojos estaban 3 partes sorprendidos, pero 7 partes desconcertados. No podía entender cómo un practicante profundo y poderoso que ya había alcanzado el reino de la extinción divina podía querer matar solo
solo por la mínima posibilidad de una imperfección. La otra parte, todavía casi un caballero del abismo que probablemente estaba a punto de caer bajo el estandarte del emperador del abismo. Cada uno de ellos era tan rígido e inmaculado como el aura de la tierra pura, como Huakaili, que había crecido a favor de la tierra pura y le tenía un profundo afecto. El impacto de esta escena en ella fue mucho más allá de lo que Yunche podía empatizar. Capítulo 2038. Mano con sangre. La mirada y la intención asesina de Fan Qingzhou eran más que evidentes. Los rayos eran cegadores y aún más dolorosos para el corazón. Huakaili levantó su dedo de jade y la espada nube glaseada voló hacia ella, liberándola de ella. El deber de los caballeros del abismo es juzgar, y su voluntad es proteger. Como aspirante a caballero que tiene derecho a someterse a la prueba, ¿realmente vas a matar a alguien que no te ha hecho nada malo para evitar dejar una mancha? Además de su lenguaje y mirada severos, había un rastro de dolor incomprensible en ella, lo que sorprendió un poco a Fan Qingzhou, pero fue solo un momento, y lo que siguió fue una intención asesina aún más completa. Me pregunto cómo pudiste descubrir mi identidad de un vistazo. Creo que la respuesta más probable es que tienes mucho contacto con los caballeros del abismo. Por eso no puedo preguntar, porque tengo miedo de que la respuesta me haga dudar, y tal vez incluso me dé miedo. El nombre de Fan Qingzhou no es que no pueda tener una mancha. Puede ser antes o después de convertirse en caballero del abismo, pero definitivamente no puede estar en esta prueba. Cuanto más alta sea la identidad de la otra persona, más probable es que revele esta mancha. Solo falta medio paso, solo falta ese último medio paso. ¿Cómo podría permitir que existiera tal accidente? Él señaló con su espada, y el repentino rayo violento reflejó la ferocidad en sus ojos. No deberías haber descubierto mi identidad, me has dejado sin otra opción. Solo por su aura, estaba seguro de que la identidad de la otra persona era extraordinaria. Pero aquí es el mar de niebla. El mar de niebla puede ocultar y tragar todo, por lo que se atrevió a ser tan despiadado, y una vez que dio este paso, ya no hay vuelta atrás. Sin más palabras, Fan Qingzhou lanzó un golpe, con la hoja de la espada llevando miles de rayos directos a Huakaili. En cuanto a Yunche, ni siquiera lo miró. El poder de un nivel del reino de la extinción divina es inigualable para alguien que solo ha llegado a medio paso del reino de la extinción divina. Y Huakaili todavía estaba agotada. Pero Huakaili no era una persona normal. Si bien aún no había entrado en el reino de la extinción divina, había crecido rodeada de dioses verdaderos y semidioses, por lo que el poder del reino de la extinción divina no podía causarle un impacto al alma. Incluso la presión sobre su cuerpo y su fuerza era mucho menor que la de los demás. Su figura se movió, y se abrieron fragmentos de imágenes como alas de mariposa, y de repente se separó instantáneamente de la hoja de la espada y los rayos, y también se alejó de la posición de Yunche. Las cejas de Fan Qingzhou se hundieron claramente, como si no pudiera creer que su poder de extinción divina no hubiera podido tocar a la otra persona ni un poco. Su gesto cambió, y los rayos y la hoja de la espada en el aire giraron repentinamente y se dirigieron directamente a Huakaili. La espada de nube glaseada también se blandió en este momento, y la espada en el aire trazó un arco ligero y flotante, pero en un instante estalló en decenas de rayos incoloros. El sonido del aire se escuchó tan leve como el zumbido de un mosquito. Fan Qingzhou, sin embargo, cambió de expresión en este momento, porque de repente se dio cuenta de que la conexión entre él y los rayos y la hoja de la espada había desaparecido. Fue cortada en silencio por la intención de espada de Huakaili. Los rayos y la hoja de la espada fuera de control cayeron, cortaron el suelo del mar de niebla e instigaron una terrible tormenta eléctrica que afectó a varios kilómetros. Después de todo, había muchos caballeros acompañantes en un área no muy lejana. Para no causar demasiado alboroto, Fan Qingzhou no usó toda su fuerza cuando atacó, y trató de concentrar su fuerza. Aunque el medio paso del reino de la extinción divina se llama medio paso a la extinción divina, en comparación con el verdadero reino de la extinción divina, existe un abismo de gran nivel que no se puede superar. Fan Qingzhou nunca imaginó que su poder de extinción divina sería cortado por la otra persona en un instante. El contraataque de Huakaili llegó de repente. Ella blandió su espada ligeramente, sin ver rayos ni espadas, e incluso el flujo de energía espiritual era muy leve. Pero, a menos de 3 metros de Fan Qingzhou, de repente se dispararon decenas de haces de espada, directamente a sus pupilas. Fan Qingzhou ya estaba en estado de shock por haber sido cortado de su energía espiritual, y estas decenas de haces de espada aparecieron de la nada. Como acababa de ingresar al reino de los semidioses, no pudo reaccionar a tiempo y solo pudo retroceder un poco. Un leve zumbido, y todos los haces de espada se clavaron en el cuerpo de Fan Qingzhou sin fallar. Sin embargo, no atravesaron su cuerpo, sino que se clavaron en él. La gran diferencia de reinos hizo que la espada de Huakaili no pudiera dañarlo demasiado. Fan Qingzhou agitó el brazo y los haces de espada en su cuerpo explotaron, haciendo que todos los haces de espada que se clavaron en su cuerpo se hicieran añicos en un instante. Pero a medida que se desmoronaban, también aparecieron en su cuerpo decenas de agujeros en la carne de hasta medio centímetro de profundidad. Un charco de sangre se derramó y luego se selló rápidamente. Fan Qingzhou retrocedió tambaleando
abreándose un paso, con el corazón lleno de asombro. Él también era un cultivador de espadas. Su energía de espada que se entrelazaban con rayos podían perseguir y tomar vidas en un abrir y cerrar de ojos. El hecho de que su intención de espada fuera cortada por Huakai Li ya lo había dejado lleno de dudas. Y lo que apareció de la nada antes, esos haces de espada, eran completamente diferentes de todo lo que conocía sobre el camino de la espada. Los ojos cerrados de Yun-che se movieron un poco. No es de extrañar que la espada destructor del cielo, creado por el emperador divino del castigo celestial Moe, el primer golpe de la espada, pudiera transmitir su intención a través del espacio. Huakai Li lo entendió solo unas horas antes, pero ahora podía usarlo a tal nivel. La claridad de su alma le dio a Fan Qingzhou una advertencia severa. La intención de espada que superaba su comprensión era una prueba del alto nivel del camino de la espada que el otro cultivaba. También significaba naturalmente que el origen del otro, tal vez, era mucho más aterrador de lo que había imaginado. Su corazón se enfrió de repente y, de repente, se convirtió en una intención asesina aún más profunda. En el momento en que levantó la vista, su espada púrpura se disparó. Este golpe lo dio sin reservas ya que no tenía margen de maniobra. El poder de la extinción divina cortó un rayo púrpura incomparable en el espacio del mar de niebla, y también convirtió e iluminó los ojos de Huakai Li con un profundo color púrpura. Huakai Li se movió rápidamente, y la espada de nube glaseada apuntó a la espada púrpura. La trayectoria de vuelo de la espada púrpura se desvió de inmediato. Esta interferencia de la intención de espada que cruzaba los reinos fue lo suficientemente asombrosa como para sorprender al mundo, pero, después de todo, era el poder de la extinción divina. Cuando la espada púrpura rozó su cuerpo, aunque estaba a varios metros de distancia, Huakai Li aún emitió un leve gemido y fue arrojada violentamente. ¡Bam! Su cuerpo cayó al suelo, abriendo innumerables grietas en la tierra. En el aire flotaban algunos mechones de cabello y gotas de sangre. Huakai Li se levantó con dificultad y, cuando levantó la vista, una profunda hendidura de sangre apareció en su frente, que brillaba con luz de jade, y también había una línea de sangre que fluía lentamente desde la esquina de sus labios. Fan Qingzhou se sorprendió por tercera vez, pero luego se volvió a poner sombrío. Agarró la espada púrpura con la mano y la espada púrpura volvió a volar hacia él. La luz de los rayos furiosos cubrió instantáneamente la hoja de la espada y su brazo derecho. Apretando los dientes, rugió como una bestia salvaje y se abalanzó sobre Huakai Li. ¡Muere! El sonido del rayo agitó el espacio gris oscuro. Fan Qingzhou claramente ya no se preocupaba por llamar la atención de los demás. Quería borrar por completo a Huakai Li, que le causaba una gran inquietud. El aura de un semidios la presionó fuertemente, y la espada púrpura envuelta en rayos púrpuras se clavó hacia su garganta con un golpe cruel. Huakai Li apretó los dientes, pero las heridas antiguas se sumaron a las nuevas. Frente al poder de la extinción divina que ella no podía resistir en absoluto, esta vez, ni siquiera pudo levantar el brazo por completo. Solo podía mirar impotente como el rayo púrpura mortal se acercaba cada vez más en sus pupilas. «Tía, apúrate», llamó en su corazón con un sonido de ayuda impotente. No es de extrañar que la tía dijera que la naturaleza humana está oculta bajo las reglas, y el mar de niebla turbio puede reflejarla claramente. Los caballeros del abismo, en mi conocimiento, siempre son personas tan rectas y puras, pero en el mar de niebla son tan crueles y terribles. El rayo púrpura que llevaba el aura de la muerte se acercó cada vez más cerca, hasta que estuvo a un paso, lo que la hizo cerrar los ojos. Pero el aura de su tía aún no aparecía. Bramble. El sonido penetrante de la ruptura y estruendos sordos sonaron al mismo tiempo frente a ella. Una ráfaga de viento caótico sopló sobre su mejilla, pero ya no estaba la terrible aura de la muerte. Ella abrió los ojos lentamente, y lo que vio no fue la figura celestial Xian de su tía, sino la figura de un hombre que la protegía firmemente con su cuerpo. La espada púrpura que apuntaba a ella atravesó la palma de la mano de él, atravesó la mitad de la hoja de la espada, y luego fue fijada en sus articulaciones por sus dedos curvados, sin poder acercarse a ella ni un centímetro. Solo una gota tras otra de sangre goteaba de su palma, extendiéndose lentamente por su velo blanco y por sus ojos atónitos. El mundo se detuvo brevemente, y las pupilas de Fan Qingzhou se agrandaron hasta el doble de su tamaño, clavando sus ojos en el hombre que apareció repentinamente frente a él. El aura de un maestro divino de tercer nivel había bloqueado completamente su poder de extinción divina. Huang Jin, que ya estaba a punto de atacar en el siguiente instante, retiró instantáneamente su intención de espada. Tú, Fan Qingzhou miró a Yun-che, que estaba parado cerca de él, y confirmó repetidamente su cultivo y su propia percepción. Era un hombre que acababa de estar en medio de un avance, con el aura de un maestro divino de nivel inicial. Simplemente lo miró con desdén y ni siquiera se molestó en mirarlo dos veces. Pero fue esta persona quien se paró firmemente frente a él, bloqueando su poder de frente. Este momento de shock y absurdo lo hizo sentir como si estuviera soñando. Clank, la mano de Yun-che, que estaba atravesada por la hoja de la espada, se apretó de repente, provocando que la espada púrpura emitiera un zumbido tembloroso. La luz de rayo que cubría la hoja también se disipó en gran medida. Con su otra mano, empujó suavemente hacia atrás, enviando a Huakai Li lejos. Un tipo como tú merece
mereces ser un caballero del abismo? Dijo con frialdad, mirando a Fan Qingzhou. El rostro de Fan Qingzhou se puso cada vez más pálido mientras lo miraba. Había estado tratando de retirar la espada, pero por mucho que lo intentara, no pudo sacarla de sus dedos. ¿Tú, quién eres?, gritó con voz entrecortada, 3 partes de asombro y 7 partes de miedo. La diferencia de rango es insuperable. Incluso una espadachina como Hua Kaili, que podría derrotar a varios oponentes del mismo rango, no podría superar la diferencia de rango y enfrentarse a Fan Qingzhou. Sin embargo, el enorme poder que emanaba de la espada en la mano de Zhong Che, que solo era un maestro divino de nivel 3, hizo que su brazo se sintiera como si estuviera siendo aplastado por el cielo, casi hasta el punto de romperse. La escena de un semidios rugiendo y un maestro divino con una expresión fría era muy discordante, incluso un poco cómica. Zhong Che no respondió. Sus ojos se afilaron y su aura se desbordó. Con un sonido agudo, un poder abrumador que superaba con creces las expectativas emanaba de la espada. La luz del rayo restante se disipó en un instante y la palma de Fan Qingzhou, que sostenía la espada, se rompió con un crujido. Con un grito de dolor, se retiró de un salto. Con un temblor, Zhong Che sacó la espada púrpura de la palma de Fan Qingzhou y la sostuvo en su otra mano. Fan Qingzhou levantó la mano, sus dedos temblorosos y con sangre y carne expuesta, mezclada con fragmentos de hueso. Levantó la vista para mirar a Zhong Che y sus ojos se abrieron de par en par de horror. En sus pupilas contraídas, vio que la espada púrpura que había sido suya ahora estaba en manos del otro. Para un espadachín era una derrota y una humillación, pero en este momento, su corazón estaba lleno de un terror sin fin. ¿Tú quién eres?, gritó de nuevo. En este momento, no creía que el otro fuera solo un maestro divino de nivel 3 que acababa de hacer un avance. Sin duda, era un monstruo con un cultivo tan alto que ni siquiera tenía derecho a conocerlo. Jej. Zhong Che se rió fríamente, con una mirada de burla y desprecio, como si estuviera mirando a un insecto insignificante. Esto solo hizo que Fan Qingzhou se convenciera aún más de su juicio. Por suerte, todavía eres un caballero del abismo no oficial. Si realmente te conviertes en un caballero del abismo oficial, tus acciones de hoy mancharán el título de caballero del abismo. ¿Adivinas quién será el que menos te tolerará? Las palabras de Zhong Che fueron como un cuchillo que le atravesaba el corazón. Levantó la espada púrpura que tenía en la mano, con una sonrisa burlona en los labios. O tal vez, puedes seguir intentándolo matarnos para silenciarnos. Las pupilas de Fan Qingzhou se dilataron y se contrajeron violentamente, sin poder detenerse. Él no era un tonto. Por el contrario, era un hombre extremadamente cruel y decidido, y también tenía un buen ojo. De lo contrario, no habría venido tan decidido a silenciarlos. Y el requisito previo de su decisión de silenciarlos era que él tuviera la seguridad absoluta de que podría eliminar al otro, y esta posible amenaza, sin dejar rastro. La posible identidad de Hua Kaili lo alarmó, lo hizo no atreverse a pensar profundamente, y también lo dejó sin salida. Pero ni en sus sueños podría haber imaginado que había pateado un bloque de hierro tan sólido. Alguien que podía arrebatarle la espada en un instante. Claramente él no sería tan ingenuo como para creer que todavía podía silenciarlo. Jaja, jajaja. El sonido de los dientes siendo rotos brotó de los labios de Fan Qingzhou. Sus pies comenzaron a retroceder, y después de retroceder 3 pasos, sus ojos de repente se hundieron. Con el viento violento que azotaba a su alrededor, ya había huido, y su figura desapareció en el mar de niebla en un instante. De hecho, huyó directamente. Zhong Che no lo persiguió. Después de todo, ¿por qué perseguir a un hombre muerto? Soltó un largo suspiro, y ese suspiro pareció agotar toda su energía vital de repente, y su cuerpo se ablandó y se arrodilló en el suelo. Hua Kaili gimió suavemente y se apresuró a aparecer. ¿Estás bien? Vio el rostro pálido de Zhong Che y la mano llena de sangre, y sintió un dolor en su corazón. Pensó que había sufrido heridas tan graves, y luego había intentado su avance con esas heridas en estado de gravedad. La fuerza y la postura de antes eran claramente forzadas. Pensó así, y sin pensarlo, quiso ayudarlo a levantarse, pero cuando sus dedos estaban cerca, los retiró rápidamente. No te preocupes, estoy bien, solo estoy un poco débil. Zhong Che sonrió con indiferencia y luego se sentó lentamente, cubriendo su mano cubierta de sangre con la derecha. Por suerte lo asusté. ¿Por qué? ¿Por qué agarraste su espada con la mano? La mirada de Hua Kaili se dirigió constantemente a la mano que había sido atravesada por la espada púrpura para protegerla, y el color rojo de la sangre en su ropa era tan brillante. Podrías saber, si solo lo hubiera empujado, te habrías lastimado con su fuerza residual. Zhong Che sonrió y dijo, sin mostrar ninguna expresión de dolor en su rostro. En un momento de pánico, solo pude hacer eso. Hua Kaili abrió los labios, sin saber qué decir por un momento, porque desde pequeña nunca había experimentado una situación así, y mucho menos había tenido pensamientos tan extraños y desconocidos en ese momento. Zhong Che volvió a exhalar un suspiro y dijo, ¿podría pedirle a la hermana hada que me siga protegiendo un rato? Pronto estaré bien. De acuerdo. Hua Kaili asintió sin dudarlo. Retrocedió unos pasos y volvió a colocar una barrera de protección alrededor de Zhong Che. Sin embargo, en comparación con antes, sus movimientos eran ligeramente descoordinados y su mirada parecía
parecía mostrar una leve confusión. Era como si en ese momento una parte de su corazón y alma que nunca antes había conocido hubiera sido tocada en silencio. Li Su observaba todo en silencio, tratando de comprender el propósito de las falsas apariencias de Yun Che. Yun Che, que poseía el gran camino de Buda, sanaba todas sus heridas cada vez que completaba un avance, por lo que era imposible que estuviera débil. Además, con la fuerza de su cuerpo, era extremadamente difícil que la espada de Fan Qingzhou atravesara su mano. La dificultad no residía en Fan Qingzhou, sino en que Yun Che debía coordinar perfectamente su propia fuerza, la ubicación del lugar donde había sido apuñalado y el ángulo. ¿Qué efecto podría tener este tipo de comportamiento infantil e incomprensible? Fan Qingzhou corría como un rayo. El sonido de rayos furiosos despertó los rugidos de las bestias del abismo, pero su velocidad no disminuyó en lo más mínimo. Tenía que encontrar a su protector lo antes posible y regresar para matar a Yun Che lo antes posible. De lo contrario, sería difícil encontrarlo en el vasto mar de niebla. Afortunadamente, el sonido de sus pasos no solo despertó a las bestias del abismo, sino también alertó a los caballeros del abismo. ¡Boom! El cuerpo de Fan Qingzhou, que corría a toda velocidad, se estrelló contra una barrera invisible. Un semidios poderoso fue arrojado por la barrera a varios kilómetros de distancia, y cuando cayó, incluso la luz del rayo en su cuerpo se disipó por completo. Parecía que todos sus huesos se habían roto. Fan Qingzhou gimió mientras se levantaba, y cuando levantó la cabeza, vio un par de ojos planos y poderosos. Llevaba una armadura plateada, y su figura era de tamaño mediano, pero parado frente a Fan Qingzhou, era como una gigantesca montaña que no tenía fin, lo que hizo que Fan Qingzhou se quedara sin aliento al instante. Su cuerpo, que estaba a punto de ponerse de pie, se inclinó de inmediato en una reverencia extremadamente respetuosa, y luego escaneó los alrededores con la mirada. Después de asegurarse de que no había nadie cerca, se arrodilló apresuradamente y agarró el dobladillo de la ropa del hombre. 13º tío, ayúdame. Tienes que ayudarme. ¿Qué estás haciendo? El hombre de armadura plateada lo pateó con un pie, y su voz era fría y penetrante. Si quieres ser un caballero del abismo, debes ser sereno y frío en todo momento, y no actuar con precipitación. Pero tú has hecho tanto ruido, y tu postura es como la de un perro perdido. ¿Todavía recuerdas el propósito de tu entrada en el mar de niebla? Además, yo soy tu supervisor en esta evaluación del mar de niebla, no tu 13º tío. Sus cejas estaban fruncidas, y sus ojos estaban llenos de decepción y advertencia. Entiendo. Fan Qingzhou respiró hondo y rápidamente cambió su expresión a una seria. Luego se arrodilló nuevamente frente al hombre de armadura plateada. Pero esta vez, realmente me he metido en un gran problema. Si el 13º tío no me ayuda, me temo que ya no tendré esperanza de convertirme en un caballero del abismo. El hombre de armadura plateada, que ya tenía las cejas fruncidas, las frunció aún más, pero no lo pateó y dijo con frialdad: habla. Fan Qingzhou suspiró aliviado, y justo cuando estaba a punto de hablar, de repente se sintió frío por todo el cuerpo, porque el hombre frente a él vio algo, y sus ojos cambiaron de repente. Su cuello se apretó, y en medio de la asfixia, ya había sido levantado por el hombre de armadura plateada por el cuello. ¿De dónde viene la herida de espada en tu cuerpo? ¿De dónde viene? La pupila del hombre de armadura plateada se agrandó, y de hecho transmitió un claro miedo. Incluso su voz se volvió repentinamente ronca. La mano que le sujetaba el cuello también temblaba claramente. Fan Qingzhou no se atrevió a forcejear, y la reacción del hombre de armadura plateada lo hizo hundirse de repente en el fondo de su corazón. El problema que mencionaste no es acaso. Las comisuras de los ojos del hombre de armadura plateada se retorcieron, y cada vez que decía una palabra, su mirada se volvía más siniestra. La persona que te dejó la herida de espada. Fan Qingzhou no pudo hablar, y solo sus ojos se volvieron más temerosos, porque la expresión del hombre de armadura plateada significaba que el otro era alguien a quien incluso él temía profundamente. Intentar robar el cristal del abismo, incluso si se difundiera, sería solo una mancha, pero la mala intención era como una bola de nieve, hasta que se descontroló hasta el punto de que pronto lo enterraría a sí mismo. Ting, un leve sonido, como una aguja cayendo en un lago. Fan Qingzhou en su mano desapareció, al girar su cuello. A 10 metros de distancia, el cuerpo de Fan Qingzhou estaba tendido allí en silencio, sin sonido, sin rastro de sangre. Solo un leve aura de espada se desvaneció sin sonido. Plop. El hombre de armadura plateada se arrodilló sobre una rodilla, solemnemente saludó. El caballero del abismo Fan Qingzhou da la bienvenida al honorable espada inmortal. La conducta de Fan Qingzhou no es buena, sus creencias son inmundas. Ya no está calificado para ser un caballero de la tierra pura. Fan Qingzhou no está calificado para ser un caballero de la tierra pura. Es un gran honor para él ser castigado por el mayor espada inmortal. Como caballero del abismo que sirvió al emisario de los 1000 senderos, Fan Chen reconoció de un vistazo que la herida de espada de Fan Qingzhou se la había dejado la espada de nube glaseada. La espada de nube glaseada fue entregada por el sumo sacerdote de los 1000 senderos a Huang Yin, la inmortal de la espada, para que se la diera a Hua Kaili, que llevaba mucho tiempo encariñada de ella. En ese momento, supo que Fan Qingzhou ya estaba muerto, y nadie podría
podría salvarlo. Huang Jin, la maestra de la espada a los ojos del mundo, no estaba contaminada por el mundo mortal y no se involucraba en los agravios del mundo mortal. Sin embargo, solo aquellos que tuvieran un nivel lo suficientemente alto sabrían que una vez que se involucrara Hua Caili, este inmortal de la espada de otro mundo se convertiría en una loca obsesiva, por la culpa hacia Hua Caili y el odio hacia sí misma. El sumo sacerdote de los 1000 senderos había dicho una vez que la vida restante de Huang Jin podría ser solo por y para Hua Caili. Si Fan Qingzhou hubiera provocado a Huang Jin, tal vez Huang Jin ni siquiera se habría dignado matarlo. Pero al provocar a Hua Caili, ni siquiera 1000 vidas serían suficientes para matarlo. La voz de Fan Chen fue rápidamente absorbida por la niebla gris y, durante mucho tiempo, nadie respondió. Fan Chen, sin embargo, todavía inclinó la cabeza en una postura muy respetuosa de rodillas y permaneció inmóvil. Pasó media hora así antes de que se levantara con cuidado, luego caminó con ligereza y se alejó en silencio, sin mencionar que se llevó a Fan Qingzhou, ni siquiera se atrevió a mirar su cuerpo. Ni siquiera sabía lo que pasó y no tuvo el valor de investigar. Capítulo 2039. Cayendo. El mar de niebla estaba tan tranquilo y opresivo como siempre, pero el corazón de Hua Caili estaba más tenso que en cualquier momento desde que entró en el mar de niebla. Su energía profunda estaba agotada y su cuerpo estaba herido. En particular, la herida en su frente, que parecía una línea de sangre sobre su piel de jade blanca, era especialmente impactante. Sin embargo, ella parecía no darse cuenta y extendió su conciencia espiritual al espacio lo más lejos posible, sin atreverse a relajarse ni un momento. Su mirada se posó constantemente en Jun Che, que había vuelto a la calma, y era a veces compleja y a veces confusa. Otra vez la salvó. Ella había crecido toda su vida bajo el mimo de los demás y estaba acostumbrada a ser protegida. Pero Jun Che, en solo medio año, siempre se cruzaba con ella sin previo aviso. La primera vez que intervino para ayudarla, ella lo encontró particularmente interesante y no pudo evitar recordar a esta persona. La segunda vez fue como un regalo del cielo en su primera crisis de vida. Esta vez fue él quien la salvó de nuevo, incluso arriesgando su vida. Con el fin de no dejar que ella salga herida, no dudó en agarrar la espada con la mano. El mundo que era tan puro como la gasa en su cuerpo no pudo evitar teñirse con la sangre roja que goteaba de su palma. Ella no sabía qué pensar de él. Su protección, que siempre conllevaba peligro y crueldad, era diferente de todo lo que había experimentado antes. Como agradecimiento, ella estaba muy preocupada por su entorno, temiendo que algo inesperado pudiera dañar a Jun Che. En el cielo gris, Huang Jin miró a Hua Caili en ese momento y frunció el ceño. Sin dejar que ella se preocupara demasiado, Jun Che abrió los ojos en menos de un cuarto de hora, levantó la mano izquierda y el agujero en la palma ya estaba sellado, pero aún se veía especialmente aterrador. Su movimiento hizo que los ojos de Hua Caili se volvieran de inmediato. Se acercó 2 pasos y preguntó con preocupación: ¿Tus heridas están bien? Es mejor que te recuperes un poco más de tiempo. Jun Che se levantó directamente y sonrió. No te preocupes, mi constitución es especial, estas heridas no son nada para mí. Miró a Hua Caili, sus ojos se abrieron de repente y dijo: hermana Hada, ¿puedo acercarme un poco a tu frente? Al darse cuenta de la mirada de sorpresa instantánea de Hua Caili, dijo rápidamente: no tengo la intención de ofenderte, y ni siquiera la tocaré, solo quiero acercarme a medio pie. Su explicación apresurada y su mirada claramente cambiante hicieron que la sorpresa de Hua Caili se convirtiera inconscientemente en una sonrisa, y preguntó con curiosidad: ¿por qué? Jun Che no siguió explicando, sino que se acercó 2 pasos y extendió el dedo directamente para tocar la frente ensangrentada de la joven. Te lo prometo, pronto estará bien. Hua Caili retrocedió instintivamente, pero, antes de que la confusión en su corazón surgiera, ya había sido atraída por la luz blanca que apareció ante sus ojos. Le gustaban las cosas blancas puras, como la ropa de nieve que llevaba puesta, la espada de nube glaseada que sostenía en la mano y la rama de nubes de colores de la tierra pura. Pero nunca había visto una luz blanca tan pura. Era tan pura que parecía poder hacer que incluso la más mínima impureza del mundo fuera visible. Se quedó allí por un momento, dejando que la luz blanca se acercara. Cuando la luz blanca tocó su cuerpo, el dolor en su frente y en las heridas circundantes se redujo a la mitad en un instante. Sus 5 sentidos se sintieron como si hubieran sido lavados con agua fresca, y la turbidez y la opresión del mar de niebla desaparecieron de inmediato, volviéndose muy claras. Sus labios se abrieron poco a poco y se quedó completamente aturdida. Sus ojos miraron a Jun Che a través de la luz blanca, y sin darse cuenta, miró directamente a sus ojos, que parecían la noche blanca bajo la luz. En el espacio lejano, Huang Jin se mostró inicialmente confundida, pero de repente pensó en algo, sus ojos se agitaron, pero luego apareció una expresión de negación en su rostro. A medida que la sensación de lo sagrado que traía la luz blanca se hacía cada vez más clara en su percepción espiritual, su conmoción interna comenzó a crecer rápidamente. La santidad, en el abismo, solo existe en los registros. Si se quiere decir que existe, solo es una santidad relativa. Pero, lo que se presentó ante la percepción espiritual de Huang Jin en ese momento era una santidad absoluta e imposible de existir. Los seres vivos no pueden comprender las cosas que nunca han experimentado.
experimentado, pero esa sensación de santidad era tan clara que parecía una creencia absoluta que existía en la ley suprema, que no podía ser juzgada ni cuestionada por los seres vivos. Energía profunda de luz pura. Huan Yin murmuró la palabra sagrada que solo debería existir en los registros antiguos. En sus ojos azul verdosos, que parecían vagar, vio como la grieta de sangre en la frente de Huakai Li se desvanecía a una velocidad que casi superaba la comprensión, hasta que, junto con las manchas de sangre, desapareció por completo. La luz blanca se desvaneció y Yunche retiró el dedo. Su rostro volvió a mostrar una sonrisa. Huakai Li levantó la mano y se tocó la frente. Lo único que sintió fue el toque suave de la seda de jade, sin rastro de heridas. ¿Qué es este poder?, preguntó, con los ojos claramente un poco aturdidos. En su corazón flotaban las 4 palabras energía profunda de luz ****. Ella era, después de todo, del reino de Dios rompecielo y ya tenía un alto nivel de comprensión. La energía profunda de la luz nunca había aparecido en el mundo del abismo, pero sus características eran demasiado obvias en los registros. Era pura y sagrada, con el poder de curación más puro y poderoso del mundo, e incluso podía crear milagros de vida. Yonche desvió un poco la mirada y luego dijo con calma: es un poder especial que me dio mi maestro, y también es un secreto que debo guardar en mi cuerpo. Si la energía profunda de la luz apareciera en el mundo, una vez que se difundiera, era fácil imaginar el enorme impacto que provocaría. Sin duda, esta es una información secreta que debe ser protegida a toda costa, a menos que sea lo suficientemente fuerte como para que no pueda ser controlada fácilmente por otros. ¿Por qué me cuentas este secreto tan importante? Yonche miró a Huakai Li con ojos amables y sonrió. Mi maestro dijo que se debe corresponder una gota de agua con un mar de agua. La hermana hada me salvó de un peligro mortal. Incluso si me hubiera sacrificado para salvarla, sería lo correcto. ¿Y qué es un simple secreto? Su mirada de repente bajó un poco, como si hubiera estado dudando durante mucho tiempo. Luego, reprimió su vergüenza y dijo: en realidad, también hay un poco de egoísmo. Aunque la hermana hada solo ha mostrado la mitad de su rostro, es la cosa más hermosa y perfecta que he visto en mi vida. La herida en la frente de la hermana hada me hizo entender de repente por qué la cosa más lamentable en el mundo no es que una gema sin igual se rompa, sino que un diamante puro se manche. Así que, no pude evitarlo. Huakai Li sintió una sensación completamente desconocida en su corazón y no sabía cómo responder. Yonche dijo en voz baja: la hermana hada puede ayudarme a guardar este secreto, ¿verdad? Mi maestro me ha dicho repetidamente que nunca debo mostrar este poder antes de tiempo, pero frente a la hermana hada, realmente no pude contenerme. Huakai Li estaba confundida en un tercio y con el corazón confundido en 7 tercios. Ella asintió rápidamente: no te preocupes, estás haciendo esto para ayudarme, lo guardaré en secreto por ti, nunca se lo diré a nadie. Además, agregó, en realidad, debería ser yo quien te lo agradezca. Has salvado mi vida muchas veces, así que debería ser yo quien te pague. Yonche le sonrió, no dijo nada más. Apretó el puño y la espada asesina diablos del azote celestial regresó a su mano. También se llevó el gran cristal del abismo. Se inclinó ante Huakai Li. Hermana hada, fue un placer verla en el mar de niebla. No te molestaré más en tu entrenamiento. Nos veremos de nuevo. Después de decir eso, se dio la vuelta y se alejó con la espada asesina diablos del azote celestial. Innumerables palabras que quería decir se quedaron atascadas en su corazón. La joven solo podía mirarlo alejarse con el corazón apretado. En ese momento, escuchó la voz de Huan Yin a su lado. Kylie, encuentra la forma de ir con él. Los ojos de Huakai Li temblaron. Desde que entró en el mar de niebla, esta era la primera vez que escuchaba la voz de Huan Yin. En las numerosas ocasiones de peligro anteriores, y las 2 veces de casi muerte en ese día, ella nunca había aparecido. Incluso hizo que Huakai Li comenzara a preguntarse si realmente se había ido. Esta vez, finalmente habló, pero no fue para darle instrucciones o advertencias, sino para que ella se acercara voluntariamente a un hombre. Tía, intentó emitir una voz en su corazón. La voz de Huan Yin llegó con un frío sentido del deber. El progreso de esta persona es extremadamente rápido. En solo medio año, pasó del reino soberano divino al reino maestro divino, de nivel 3. Su energía profunda es aún más extraña, derrotando a un semidios de nivel 1 con el poder del reino maestro divino. Esto nunca ha sucedido en la historia del abismo. Además, viste con tus propios ojos que, cuando hizo el avance, mostró 5 tipos de elementos. Los 5 elementos coexistían en su cuerpo, pero no hubo signos de agitación. Y la luz blanca que mostró hace un momento, sin duda es la energía profunda de la luz que ya se ha extinguido de la que se habla en los registros. Huakai Li preguntó: entonces, ¿qué quieres decir, tía? Este chico es anormal, es difícil de describir. Huan Yin continuó: debe haber entrado en el mundo hace poco, de lo contrario ya habría causado un gran revuelo. Su origen es definitivamente extraordinario. Por ahora, te acercarás temporalmente a él, pero no necesitas investigarlo deliberadamente. Yo misma lo observaré. Los ojos de Huakai Li estaban llenos de asombro, como las olas que se agitan por el viento. Lo que la sorprendió no fue la evaluación de Huan Yin sobre Yunche, sino
No, la tía que ella conocía era una persona de carácter indiferente, y solo le importaban ella y su espada. Nunca se había preocupado por nada. Parecía darse cuenta de que su comportamiento era demasiado inusual y urgente, y la voz de Huang Jin se suavizó. Kylie, hay una cosa de la que puedes estar segura. Este chico no es un mal hombre. Todos los registros sobre la energía profunda de la luz han mencionado que la razón por la que la energía profunda de la luz es tan rara en el mundo es porque no solo se necesita un cuerpo puro, sino también un alma pura y benevolente que no permita la más mínima impureza. Si él tiene la energía profunda de la luz, entonces debe ser una persona con un corazón extremadamente puro, conociéndose por casualidad y ayudando repetidamente, sin importarle lesionarse a sí mismo para proteger a los demás. Sus acciones anteriores también coinciden sin duda con las palabras pureza. De lo contrario, nunca te permitiría que lo acompañaras. Entendido, respondió Hua Kaili. Desde que entró en el mar de niebla, nunca había viajado con nadie. Pero en este momento, ante la solicitud de su tía, su corazón no sentía rechazo, sino era una especie de expectación. Sin ir tras Yunche de inmediato, levantó sus hermosos ojos que podían hacer que el infinito cielo estrellado se atenuara y dijo con seriedad: pero tía, le prometí que guardaría su secreto. Tú, hablas demasiado, respondió Huang Jin con frialdad. Ella no se rebajaría a exponer el secreto de otra persona. Jajaja. Hua Kaili hizo un puchero en la dirección en la que su tía podría estar. Luego, su cuerpo se convirtió en una sombra delgada y voló hacia la dirección de Yunche. Yunche avanzaba a un ritmo constante hacia el borde del mar de niebla. ¿Por qué revelaste la energía profunda de la luz?, preguntó Li Suo. Las otras cosas, ella podía entenderlas, pero este punto era incomprensible para ella. Yunche respondió con calma: revelar un secreto es una forma de confianza exclusiva. Guardarlo juntos sin darse cuenta acercará a las dos personas. Cuanto mayor sea el secreto, mayor será el efecto. Sería mejor si no hubiera esa mirada indiscreta. Li Suo todavía no entendía, pero no quiso preguntar más. Advirtió: ¿no tienes miedo de que este secreto se filtre? Para ti ahora, sería un gran problema. La filtración del secreto es, por supuesto, muy grande, pero por eso, el beneficio de revelarlo voluntariamente también es muy grande, dijo Yunche con calma. Por supuesto, siempre que pueda confiar en que no lo divulgarán. Esta base de confianza, ¿no es también una especie de crueldad? Antes de caer al abismo y después de entrar al abismo, Yunche le dio a Li Suo una sensación de diferencia abismal. ¿Y qué vas a hacer a continuación?, preguntó Li Suo. Has estado trabajando tan duro para acercarte a Hua Kaili. ¿Por qué en el mejor momento, de nuevo te separaste? La cercanía voluntaria y la forzada son muy diferentes, dijo Yunche con una sonrisa. Siempre manteniendo un ritmo constante, tenía la precaución de estar en el mar de niebla, pero no parecía vacilar. Quiero que ella se acerque a mí por su propia voluntad. Li Suo se sorprendió. Con su estatus y con alguien protegiéndola, ¿por qué crees que ella? Joven maestro Jun. La voz de la joven llegó desde atrás, atravesando las capas de niebla, todavía tan etérea y agradable. La voz de Li Suo se detuvo abruptamente. Yunche se dio la vuelta y miró a la joven que volaba como una mariposa de niebla, con la expresión adecuada de asombro e incredulidad. La joven aterrizó frente a él, con un velo de rubor en su rostro blanco como la nieve, sin saber si era por la tensión de acercarse a un hombre por primera vez en su vida, o por la inquietud de otro propósito, o por alguna otra razón que ella misma no podía entender. Sus labios se movieron ligeramente, a punto de hablar, pero escuchó al hombre frente a ella decir con expresión de asombro: ¿cómo sabes que mi apellido Jun? Hua Kaili se quedó sin palabras de repente, y su mente se agitó rápidamente. Solo entonces recordó que, en sus pocas interacciones, él nunca había mencionado su nombre en su presencia. La repentina estupefacción de la joven hizo que Yunche frunciera el ceño, y dijo con un tono entre serio y de investigación: me pregunto por qué, en solo medio año, desde el reino abismo Kilin hasta el vasto mar de niebla, siempre puedo encontrarte. ¿Resulta que me has estado investigando y siguiendo en secreto? Li Suo: no. La joven nunca había sido tratada injustamente de esa manera en toda su vida. Su estado de ánimo era como si la hubieran pinchado con un alfiler. Negó con la cabeza apresuradamente, con una expresión de gran agitación: no lo he hecho. ¿Cómo podría yo? Entonces, ¿cómo sabes que mi apellido Jun? Yunche volvió a preguntar. Al ver a la joven que se había desmoronado tan fácilmente, Yunche tuvo que cuestionarse nuevamente su edad y experiencia reales. Extraño, incluso si estuviera bien protegida y tuviera poca experiencia en el mundo, con su edad no debería ser así. Con un corazón tan superficial que se asusta con facilidad, ¿por qué parecía una niña de solo 20 años? Hua Kaili se apresuró a explicar: en el reino abismo Kilin, ya sabía que tu apellido era Jun y que tu nombre era Che. Además, Yunche extendió la voz, con una expresión de comprensión, y sus ojos se llenaron de un mayor interés de investigación. ¿Ya habías investigado mis antecedentes tan pronto? No es de extrañar que todavía digas que no me seguiste. La explicación de Hua Kaili tuvo el efecto contrario, y ella se desmoronó aún más. Solo pudo negar con la cabeza con más fuerza: no es cierto. En ese momento, ja. Yunche se echó a reír en ese momento, haciendo que Hua Kaili se quedara perpleja
perpleja por un momento. Era una broma, por supuesto que lo sé. Yonche la miró y dijo, acabo de pensarlo, la razón por la que sabes mi nombre debe ser que fuiste a presenciar esa reunión de Dios Killin durante tu estadía en el reino Abismo Killin. Después de todo, lo único que podría hacerte querer quedarte en el reino Abismo Killin es la apertura del reino Dios Killin. Sin tiempo para mostrar su sorpresa por su suposición completamente correcta, la joven asintió rápidamente para demostrar su inocencia. Sí, fue en ese momento. Quería ver con mis propios ojos al legendario Dios Killin, así que fui a observar la reunión de Dios Killin y ahí supe tu nombre. Luego agregó rápidamente, y también tu edad. Así es, Yonche dijo. Sin embargo, el reino Dios Killin no está abierto a extraños, así que tu deseo probablemente no se haya cumplido. Huakaili relajó su expresión después de haber sido absolvida. Sí, así que me fui antes de que terminara la reunión de Dios Killin. Luego, se quejó en su corazón, de verdad me estaba engañando. Tía dijo que él definitivamente no era una mala persona, pero en realidad también es bastante malo. Ella no se dio cuenta de que nunca había juzgado a nadie de esa manera en su corazón. Después de confirmar que Huakaili no sabía sobre la anomalía del reino Dios Killin, Yonche no pudo evitar sonreír y su corazón se relajó de inmediato. Entonces, la hermana Ada me llamó para darme alguna orden, preguntó. No es una orden. Huakaili se acercó un paso, respiró hondo y luego parpadeó con sus hermosos ojos como estrellas, y sus labios, ocultos por el velo, se curvaron en una delicada sonrisa. El mar de niebla es mucho más aterrador de lo que imaginaba. Si no fuera por ti hoy, tal vez habría. Ahora, mis heridas y energía profunda aún no se han recuperado, y no me atrevo a viajar sola de nuevo. Así que, ¿podrías acompañarme viajando durante un tiempo? Sus pequeños gestos para ocultar su nerviosismo eran demasiado evidentes, lo que demostraba la intriga de la joven demasiado nerviosa e inexperta. Capítulo 2040. Sumergiéndose. La joven terminó de hablar, y aunque debería haber sentido alivio, su corazón de repente comenzó a latir más rápido, el sonido de sus latidos casi llenaba todo el mar de su alma. Durante su estancia en el mundo, había llegado a comprender cada vez más su apariencia. Había rechazado el acercamiento de innumerables personas y había percibido demasiadas miradas, ya fueran de admiración o de envidia. Y en este momento, era la primera vez en su vida que invitaba activamente a un hombre a entrar en el mar de niebla, y esa extraña sensación de nerviosismo era extremadamente desconocida y complicada. El primer momento en la vida está lleno de novedad y ansiedad, y siempre será inolvidable. Como era de esperar, el hombre frente a ella la miró asombrado, sin decir una palabra durante un buen rato. Por supuesto, Huakaili no olvidaría sus encuentros con Yonche. Cada vez, Yonche se marchaba rápidamente, mostrando claramente que no quería tener nada que ver con ella. La frase "porque no somos del mismo mundo" le dejó una profunda impresión. Dadas las acciones anteriores de Yonche, si él la rechazara directamente, ella no se sorprendería en absoluto. Justo cuando ella iba a decir algo más, Yonche asintió levemente con la cabeza. Está bien, acepto tu invitación. Hey, Huakaili no ocultó su sorpresa en absoluto y luego, con un tono medio burlón, añadió, pensé que me rechazarías. Antes, cada vez que me conocías, te ibas inmediatamente, sin siquiera darme la oportunidad de agradecerte, como si tuviera algo aterrador en mí. ¿Cómo puede ser? Yonche sacudió la cabeza con una sonrisa. Una persona como la hermana Ada es una figura tan importante en la vida de alguien que tener una reunión es un gran honor. Ella nunca evitaría algo así, antes era simplemente. Su sonrisa se desvaneció un poco y con un tono significativo continuó. Ya le expliqué el motivo. Al final, somos personas de mundos diferentes y sé que no deberíamos acercarnos, así que decidí retirarme. ¿Por qué te sientes así? Ella pensó por un momento y preguntó con sinceridad. Hay cosas que no se pueden ocultar. Yonche habló con una calma excepcional. La nobleza de la hermana Ada es evidente a simple vista. Cuando nos conocimos por primera vez en la ciudad imperial de Elian del reino del abismo Killin, tus acciones y palabras me dejaron claro que tu nobleza es algo inalcanzable para mí, algo que ni siquiera puedo tocar. Su tono parecía aún más tranquilo ahora. Las personas de mundos diferentes no deberían tener contacto. En lo alto del cielo gris, los ojos verdes de Huang Jin se posaron en Yonche, volviéndose repentinamente confusos, y su corazón de repente se llenó de un dolor punzante. Sabía que Yonche estaba diciendo una verdad cruel que muchas personas se niegan a aceptar en la realidad. Estas palabras deben pertenecer a alguien que ha vivido innumerables vicisitudes o sufrido innumerables heridas, y no deben provenir de alguien cuya experiencia apenas llega al año, alguien que debería ser ignorante y arrogante. Al igual que Huakaili en este momento, es posible que pueda entender las palabras superficiales, pero definitivamente no puede entender el verdadero significado implícito. Pero, si realmente quieres decirlo así, todos estamos en un mundo llamado abismo. Entonces, ¿cómo no podríamos considerarnos del mismo mundo? Huakaili parpadeó con incredulidad. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a acompañarme ahora? Ella ya estaba preparada para ser rechazada por ti. No puedo rechazar la petición de mi salvador, respondió Yonche con calma. En realidad, siempre he sentido que alguien tan distinguido como la hermana Ada debe tener a alguien poderoso protegiéndola en secreto durante
durante su entrenamiento. Así que antes de que ella, pensé que me estaba poniendo donde no me llamaban. Los ojos de Huakaili parpadearon, desconcertados. Pero ahora veo que la hermana Ada realmente está entrenando sola. Las palabras de Junche tenían sentido. Después de todo, si ella no hubiera intervenido en el último momento, Huakaili habría muerto a manos de Fan Qingzhou. Mi tía decía que si tienes algo a lo que aferrarte durante tu entrenamiento, será difícil lograr una verdadera mejora. Entonces, sus largas pestañas revolotearon en el momento adecuado. Claramente no era buena mintiendo, así que mientras no dijera que la siguió y dejara que Junche lo entendiera por sí mismo, no se consideraría una mentira. Ya veo, preguntó Junche. ¿Tu tía? Sí, mi tía también es mi maestra. Fue ella quien me empujó a salir y experimentar. Huakaili avanzó un poco, de pie junto a Junche. Entonces, ahora somos socios, ¿verdad? Junche asintió seriamente. Sí, la deuda de gratitud que tengo contigo, la pagaré con mi vida. Hasta que te recuperes completamente, haré todo lo posible para protegerte. Huan Jin pudo percibir entre sus palabras serias una ligera distancia racional. Dada la belleza y el estatus de Huakaili, cualquier persona que se le acerque seguramente tendría diversas intenciones en mente. Pero Junche, al enfrentarse a la cercanía de Huakaili, era. Así es como actúa alguien imbuido con el poder profundo de la luz. Tal vez, como se registra en los relatos, el alma de luz no puede tolerar la maldad mundana. Por cierto, aún no sé cuál es el nombre de la hermana Ada. Sus ojos claros mostraban una expectativa. Huakaili avanzó con elegancia, permitiendo que su atención se centrara únicamente en su propia presencia. Me llamo Ku Jixin. Luego, agregó una explicación aparentemente innecesaria. Este es el nombre que mi tía me dio. Boom, un golpe sordo resonó en el aire, y antes de que dos bestias profundas primordiales pudieran acercarse, ya habían sido destrozadas en el aire, sin dejar rastro. Junche escudriñó cautelosamente su entorno antes de bajar lentamente los brazos. Así que, ¿te quedaste en el reino Abismo Qilin y participaste en esa reunión Dios Qilin para devolver el favor a la princesa real? Huakaili preguntó a su lado, sin verse afectada en lo más mínimo por la reciente aparición de las bestias profundas abismales. Las tormentas de arena fuera del reino Abismo Qilin eran asombrosas. Estaba gravemente herido en ese momento, y si no fuera por la princesa Elian, no sé cuánto tiempo habría estado atrapado en la tormenta de arena. Junche habló con naturalidad. Como agradecimiento, decidí unirme temporalmente a la familia real Elian y ayudarlos a obtener la calificación para ingresar al reino Dios Qilin. Así que pensé que eras el yerno de la familia real en ese momento, dijo Huakaili con una sonrisa. Junche frunció el ceño, confundido. ¿Por qué pensaste eso? Porque estaban muy cerca uno del otro. Y entre ustedes, de todas formas, simplemente daba esa impresión, ¿no? Supongo que muchas personas también lo pensarían. Ella miró de reojo a Junche con una mirada de burla en sus ojos. Desde que entró en el mar de niebla, su mente nunca se había relajado tanto, e incluso sus hermosos ojos parecían tener 1000 estrellas más. Estar solo en el mar de niebla requería una vigilancia constante, ya que un breve momento de relajación podría resultar en un ataque repentino y peligroso. Cada suspiro y cada momento se sentían como si estuviera sumergida en un fango opresivo y aterrador. Pero con alguien a su lado, uno en guardia y el otro descansando, la presión que soportaban era mucho menor. No es posible. Junche sacudió la cabeza con una sonrisa. Ella es una princesa real, mientras que yo solo soy un náufrago sin raíces arrastrado por la tormenta de arena al reino Abismo Qilin. Si no fuera por el favor que me otorgó, no tendría ningún tipo de relación con ella. Siempre te tomas muy en serio los favores. Huakaili dijo con despreocupación, sus pasos parecían más ligeros que antes. Entonces, ¿viste personalmente al dios Qilin, la criatura legendaria, después de ingresar al reino dios Qilin? Junche negó con la cabeza directamente, sin mostrar ningún rastro de arrepentimiento en su rostro. No, no tenía ningún interés en ingresar al reino dios Qilin en sí mismo. Solo participé en la reunión de dios Qilin para devolver el favor a la princesa Elian. Después de ingresar al reino dios Qilin con la familia Elian, solo me quedé unas pocas horas antes de salir y dejar el reino Abismo Qilin. ¿Qué? Su rostro, que era casi como un jade, estaba lleno de sorpresa. ¿Te fuiste así, directamente? ¿La princesa real no trató de detenerte? Ellos, especialmente ella, debería haber estado muy reacia a dejarte ir. Junche sacudió la cabeza con una sonrisa. Ayudé a la familia Elian a obtener la calificación para ingresar al reino dios Qilin, así que consideré que había cumplido mi deuda de gratitud. Una vez que eso se resolvió, no tenía razón para quedarme más en el reino Abismo Qilin. Supongo que pensé que ella podría insistir en que me quedara. Si rechazaba su oferta en persona, heriría sus sentimientos. Pero mi maestro me enseñó que, como hombre, puedes matar el cuerpo de una mujer, pero no romperle el corazón. Así que decidí marcharme sin despedirme. Ah, entiendo. Huakaili inclinó ligeramente la cabeza mientras intentaba comprender las palabras de Junche. Tenía muchas preguntas que quería hacerle, tantas que no sabía por dónde empezar, porque había demasiadas cosas en el que la dejaban intrigada. Especialmente, él era alguien que incluso dejaba a su tía llena de curiosidad. Después de un largo periodo
segundo de silencio, la joven de repente desvió la mirada. Por cierto, ¿de dónde vienes, Jung-che? ¿Y por qué estás solo fuera? ¿De dónde vengo? Jung-che negó con la cabeza. No vengo de ningún lugar. ¿No vienes de ningún lugar? Huakaili no podía entenderlo. ¿Cómo es posible que alguien no venga de ningún lugar? ¿Cómo? ¿Dónde está tu hogar, tus padres, tus parientes? Jung-che miró hacia adelante. En este mundo no tengo hogar, ni padres ni parientes de ningún tipo. Su hogar, sus padres y parientes no estaban en este mundo del abismo, sino en otro mundo. No estaba mintiendo en absoluto, pero estas palabras, para Huakaili, sonaban como las más frías que jamás había escuchado. Huakaili giró la cabeza de repente, con los ojos llenos de estrellas rotas por un momento, incluso su voz se volvió mucho más suave. ¿Fue a causa de alguna gran tragedia? El hombre frente a ella negó con la cabeza una vez más, su tono de voz tan tranquilo como antes. Desde que llegué a este mundo, nunca he tenido un hogar. En cuanto a padres y parientes, ni siquiera he tenido la oportunidad de conocerlos. Lo que llamas tragedia, para otros puede serlo, pero para mí, ni siquiera he tenido la oportunidad de experimentar algo así. Perder algo puede ser doloroso, pero al menos lo tuve alguna vez. Y yo, en este vasto mundo del abismo, no tengo origen ni destino al que regresar. Su voz era tan tranquila como la brisa, sin emociones. Pero para la joven, era como si su respiración se detuviera de repente, como si su corazón y alma fueran apretados por algo pesado, una punzada difícil de ignorar. Pero Jung-che de repente se giró hacia ella y sonrió ante la mirada brillante de la joven. ¿Te resulta triste escuchar eso? Jaja, en realidad, para mí no es gran cosa. Después de todo, así ha sido desde que llegué a este mundo. Ya estoy acostumbrado. Su risa hizo que las estrellas en los ojos de la joven parecieran romperse aún más. Pero Jung-che, en su mente, se burló en silencio. ¡Qué empatía tan enorme! ¿Una personalidad así podría ser considerada como la diosa de un reino de Dios? Su camino de experiencias ha sido extremadamente largo, pero para él, por supuesto, no podría ser mejor. Mientras tanto, la duda en su mente se profundizó aún más. Con la información que obtuvo en el reino Abismo Kilin y los recuerdos que obtuvo de Men Jianzhou, el nombre de la diosa del cristal coloreado del reino de Dios Rompecielos había existido durante al menos miles de años. Según su comprensión, aquellos que habían experimentado miles de años de vicisitudes enfrentarían montañas de cadáveres y mares de sangre sin inmutarse, y mucho menos le importaría el pasado trágico de alguien que no estaba relacionado con ellos. Incluso si ella había sido protegida muy bien, incluso si nunca había experimentado el mundo, al menos tenía miles de años de experiencia de vida. Realmente su comprensión de la naturaleza humana y las reglas de supervivencia sería tan superficial e ingenua. ¿Es posible que alguna vez lo haya tenido?, susurró casualmente. La joven se sintió conmovida y preguntó, ¿significa eso que has perdido tu pasado? Jung-che asintió. Cuando me desperté en este mundo, me enfrenté a una oscuridad interminable y a mi maestro, quien me había despertado. Me dijo que en ese momento debería tener alrededor de 10 años, y que tanto mi cuerpo como mi alma estaban gravemente heridos. Si no fuera por mi maestro, habría muerto hace mucho tiempo. Incluso mi alma herida fue curada por mi maestro con un método especial. El hecho de poder despertar de nuevo ya era considerado un milagro por la gente. En cuanto a mis recuerdos pasados, ya han sido completamente destruidos, no queda ni una pizca de ellos, y nunca podré volver a tocar el pasado. Su voz era calmada y suave, como si estuviera contando una experiencia común. No había tristeza, ni desánimo, ni queja sobre el destino, ni siquiera un ápice de anhelo por el pasado perdido. Huakaili lo miró, perdiéndose en sus pensamientos durante mucho tiempo antes de bajar la cabeza y decir suavemente, nunca he conocido a mi madre. Mi cumpleaños es el aniversario de su muerte. Jung-che, mi padre fue muy amable conmigo, al igual que mi tía, y todos han sido muy amables conmigo, pero aún así suelo pensar con frecuencia en mi madre, a quien nunca he conocido. Envidio a los demás que pueden tener el amor y la reprimenda de una madre, y siempre lamento que mi vida tenga una carencia irremediable. Continuó diciendo, durante este viaje de entrenamiento, he presenciado innumerables situaciones oscuras y trágicas que nunca antes había imaginado, especialmente aquella vez que vi cómo varios recién nacidos eran cruelmente abandonados debido a su insuficiente aptitud innata. Ni siquiera se les permitió crecer. El sufrimiento se manifestaba ante sus ojos, mucho más impactante que simplemente escuchar sobre él. Pero en este mundo de abismo cruel, la mayoría de las criaturas ya se habían acostumbrado a esto. También fue durante este tiempo que gradualmente me di cuenta de lo afortunada que ha sido mi vida. Ella levantó la mirada, y con una mirada reconfortante, lo miró de nuevo, a punto de hablar, pero fue interrumpida por la mirada penetrante de Jung-che. ¿Estás tratando de consolarme? Nunca me he sentido miserable, al contrario. Siempre he pensado que soy la persona más afortunada del mundo. Volver de la muerte no hace falta decirlo. Esta vida, poder conocer a mi maestro, es un regalo que otros envidiarían por siempre. Al mencionar a su maestro, su cuerpo casi se enderezó instintivamente, su cabeza se inclinó ligeramente hacia arriba, y sus ojos, que nunca mostraban emociones incluso en situaciones peligrosas, reflejaban un profundo respeto. Tu maestro debe ser una persona realmente extraordinaria,
dijo Huakai Li con voz baja, cautelosa y con un toque de interrogación. Seguro que tiene una gran reputación, ¿verdad? La atención de Huang Jin se concentró de inmediato en Yun Che, observando cada cambio en su rostro. Conocido por derrotar al reino extinción divina con el reino maestro divino, con 5 tipos de energía profunda elemental y el poder profundo de la luz que solo existe en los registros. Ella estaba muy intrigada por quien podría ser el maestro de Yun Che. Con su amplio conocimiento, no había nadie que pudiera igualarlo. Pero Yun Che negó con la cabeza, diciendo lentamente y con solemnidad: hermana Ku, te debo mi vida, así que no debería ocultarte nada. Pero mi maestro me ha dado tanto y ha pedido tan poco a cambio, y uno de esos pedidos es que nunca revele su identidad. Huakai Li se sorprendió y rápidamente dijo: me he excedido en mis palabras. Yun Che mostró una ligera expresión de vergüenza en su rostro y dudó por un momento antes de decir: en realidad, mi maestro no es una persona de este mundo, e incluso no es una persona en absoluto, sino más bien un alma errante que no ha encontrado la paz. Aparte de mí, él no tiene ninguna conexión con este mundo. Por lo tanto, su nombre nunca ha sido conocido en este mundo. Salvarme fue un acto de benevolencia fortuito por parte de su alma errante. Eso es todo lo que puedo decirte, hermana Ku. Por favor, perdóname. Su voz llevaba un cierto tono de disculpa, lo que dejaba a Huakai Li con una mezcla de calidez y aprensión en el corazón. Ella negó con la cabeza. Por supuesto, debes seguir las enseñanzas de tu maestro. Entonces, ¿qué pasa con tu maestro ahora? Yun Che sonrió ligeramente. Después de darme todo lo que tenía, se disipó en el cielo y la tierra. Desde entonces, he estado solo en este mundo, y han pasado muchos años sin darme cuenta. En el cielo sobre ellos, Huang Jin frunció el ceño y murmuró entre dientes: ¿un alma ancestral? En las profundidades antiguas del abismo, innumerables dioses y diablos cayeron, y con el gradual adelgazamiento del polvo del abismo y la aparición de la tierra pura, algunos lograron sobrevivir a duras penas, mientras que muchos otros dejaron sus almas de diferentes maneras en el momento de su muerte. En eras pasadas, las almas ancestrales a menudo eran descubiertas, pero con el paso del tiempo se volvieron cada vez más escasas. En la era actual, son extremadamente raros, incluso después de decenas de miles de años no se ha encontrado alguna. Si el maestro de Yun Che era un alma ancestral que nunca había aparecido en el mundo, entonces las habilidades extrañas e inexplicables que poseía Yun Che tenían una explicación única. En el extremo oeste del reino de Dios, en el muro del caos primordial, Chibuyao, Yan Jinger y Xua Meijin estaban de pie frente al muro del caos primordial, con expresiones serias en sus rostros. Las indicaciones de los reinos estelares sobre la dirección del sonido, los fragmentos de planetas destruidos por las aterradoras ondas de sonido, todo apuntaba que la fuente de ese sonido aterrador no provenía de un planeta o un reino estelar, sino del muro del caos primordial. Xua Meijin extendió la mano, y el perforador del mundo, que había perdido su resplandor carmesí, tocó el muro del caos primordial que fluía con la fuerza de las leyes. Después de un momento, ella susurró: está intacto. Sin embargo, aunque el muro del caos primordial ha sido dañado, se reparará en un instante. No se puede afirmar lo que sucedió antes. Esta ubicación. Yan Jinger respiró profundamente. Es casi la misma que cuando el emperador diablo del azote celestial atravesó el muro. Podría ser que el emperador diablo del azote celestial y aquellos diablos bajo su mando. Eso es imposible. Yan Jinger fue interrumpida por Chibuyao antes de terminar sus palabras. El emperador diablo del azote celestial y sus diablos pudieron existir fuera del caos primordial durante tantos años gracias al espacio creado por el perforador del mundo. Al final, al romper el muro del caos primordial, también dependieron del poder del perforador del mundo. Cuando el emperador diablo del azote celestial se fue, dejó el perforador del mundo en este mundo. Sin el respaldo del poder del universo, el espacio protegido fuera del caos primordial seguramente colapsaría rápidamente. Después de tantos años, es muy probable que el emperador diablo del azote celestial y sus dioses diablosian no existan. Las palabras de Chibuyao se basaron en hechos conocidos. Yan Jinger y Xua Meijin no pudieron plantear ninguna objeción. Cuando el emperador diablo del azote celestial abandonó el perforador mundial, decidió que ella y todos los dioses del diablo pronto serían completamente aniquilados fuera del caos primordial. Parece que ya tienes una respuesta en mente, dijo Yan Jinger. Chibuyao asintió levemente. He buscado el conocimiento del emperador diablo del azote celestial, y situaciones similares han ocurrido varias veces en la antigüedad, aproximadamente una vez cada 6 millones de años. Puede deberse al impacto de la materia desde fuera del caos primordial o las explosiones dimensionales causadas cuando las corrientes del caos primordial exterior tocan el muro del caos primordial. Yan Jinger reflexionó brevemente y dijo: parece una explicación bastante aceptable. Parece que no hay otras posibilidades. No puede ser que el emperador diablo del azote celestial tenga otro perforador del mundo, dijo Chibuyao, apartando la mirada del muro del caos primordial. Ahora que todas las criaturas del reino de los dioses tienen el miedo causado por el abismo, calmarlas hasta este punto ya es extremadamente difícil. No podemos permitirnos más caos. Señaló con el dedo y una
gran matriz de transmisión de sonido se desarrolló frente a ella. El sonido que acabamos de escuchar fue causado por el impacto de la materia exterior del caos primordial en el muro del caos primordial. Ahora que ha cesado por completo, ya no hay peligro. Joaquín, por favor comunica esta teoría a todos los reinos para calmar sus corazones. La matriz de transmisión se retiró y Chibuyao se dio la vuelta con decisión. El muro del caos primordial está más allá de las leyes, y no importa cuánto lo intentemos, nunca podremos entenderlo ni un poco. Ahora que hemos encontrado la única causa posible, no necesitamos gastar más energía en ello. Yang Jinger y Xua Meijin no dijeron mucho más. Las tres mujeres se marcharon, pero cada una llevaba sus propios pensamientos. Chibuyao nunca fue una persona que tomara decisiones a la ligera. Había encontrado la razón más probable y adecuada, pero en lo más profundo de su alma, las corrientes subterráneas seguían fluyendo sin cesar, sin calma. Con los fragmentos de memoria del emperador diablo del azote celestial fusionados en su mente, el conocimiento de Chibuyao estaba muy por encima de cualquier ser vivo en el mundo actual. No importa cuán fuertes fueran los dioses de la creación y los emperadores diablo, les era imposible atravesar el muro del caos primordial. Según el conocimiento del emperador diablo del azote celestial, solo la espada ancestral del castigo celestial, la rueda y el perforador del mundo con su extrema fuerza espacial podrían hacerlo. La espada ancestral del castigo celestial había dejado pocos rastros desde la antigüedad, y el perforador del mundo en manos de Xua Meijin ya había agotado su poder divino, y la rueda del infante maligno. Los pensamientos de Chibuyao se detuvieron abruptamente, pero inmediatamente ese repentino destello de pensamiento se borró por completo. La rueda fue arrojada afuera junto con el dios de la estrella de la matanza celestial, Yasmín. En ese momento, la rueda del infante maligno ya había perdido gran parte de su poder debido a los cambios en el caos primordial, y Yasmín, convertida en un infante malvado, aunque podía matar a los emperadores dioses, no podía. Estaba a la par con Mo Beichen, que tenía poder de semidios. Es decir, este niño malvado de esta era ni siquiera estaba cerca del reino de los semidioses. Comparado con los dioses diabólicos fuera del caos primordial, era insignificante. Un ser así no podría sobrevivir en el caos primordial exterior, y mucho menos desatar el poder suficiente para sacudir el muro del caos primordial. Chibuyao suspiró profundamente, tratando de reprimir todos los pensamientos discordantes en él. La calamidad del abismo se cernía sobre su cabeza. Yonche estaba solo enfrentando una situación de vida o muerte. Este mundo tan lleno de desgracias no podía permitirse más problemas. Mientras tanto, Xua Meijin apretó el World Piercer perforador mundial con ambas manos, sintiendo una extraña ansiedad en su alma. Eso fue una ilusión. Fin del capítulo 2040. Gracias por llegar hasta esta parte. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal.